Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos junto a la profesora Denise en la asignatura de lenguaje. En esta clase vamos a ver la descripción de personajes de un texto narrativo. Comencemos. ¿Cuál será nuestro objetivo de hoy? Hoy vamos a analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. Además, también vamos a describir psicológicamente a los personajes a partir de la realización de inferencias relacionadas con las acciones que ellos realizan. Muy bien, continuemos. ¿Qué trabajaremos hoy? Vamos a trabajar la descripción de personajes en un texto narrativo y también vamos a ver las estrategias para describir a los personajes. Muy bien, veamos entonces la descripción de los personajes en un texto narrativo. Descripción de personajes. Los textos narrativos nos relatan las historias de uno o varios personajes. Estos personajes realizan acciones y tienen características tanto físicas como de personalidad, al igual que tú. Entonces nosotros tenemos varios personajes en este tipo de textos narrativos. En este caso, por ejemplo, yo les estoy mostrando los personajes de Harry Potter. Si ustedes se fijan, los personajes de Harry Potter cada uno tiene una personalidad distinta, no todos son iguales. Tienen diferencias físicas y también tienen una personalidad que los hace únicos. Puedes encontrar sus rasgos de maneras explícitas o textual en el escrito a través de la voz del narrador o de otros personajes, o también puedes deducirlas o descubrirlas mediante la observación de su actuar. Entonces tú puedes darte cuenta a través de lo que relata el autor y también puedes darte cuenta mediante el comportamiento, observar su propio comportamiento. Muy bien, avancemos. De esta manera existen las siguientes formas de describir a un personaje. La descripción física o prosopografía es aquella en la que nos presentan las características externas de un personaje, como por ejemplo, su color de ojos, su estatura o su forma de vestir, entre otros. Veamos un ejemplo: el color de ojos, la estatura y, por ejemplo, la forma de vestir. Todas estas son descripciones físicas de las personas. También tenemos las descripciones psicológicas o topeya. Es aquella en la que nos presentan las características internas o de la personalidad de un personaje, como por ejemplo si es valiente, alegre o tímido. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos acá una descripción de las mismas personas, pero esta descripción es distinta, ya que es una descripción psicológica. Si te fijas, podemos decir que es inteligente, audaz, honesto, honesta o tímido. No olvides completar el cuadro de la guía, en donde tienes que también describir el nombre de las personas que has elegido, además la acción realizada por él o ella, las características psicológicas que se desprenden de su actuar. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la estrategia para describir a los personajes. Si te fijas en la actividad, tú también tienes que realizar esta estrategia. Para esto está la estrategia de descripción de los personajes. Luego de leer el traje nuevo del emperador, realiza los 6 pasos. Paso 1. Siempre que leas una pregunta, subraya las palabras claves. Veamos el ejemplo. De acuerdo al texto, ¿qué características psicológicas del emperador lo llevó a contratar a los pillos? En este caso tú tienes que leer la pregunta y subrayar los aspectos claves, tal cual como aparece en el ejemplo. Relee el texto y responde en el espacio asignado. ¿De qué se trata? Y el paso 3. Subraya todas las acciones que realiza el personaje por el que se pregunta en el mismo texto. El paso 4. Lee las acciones que has destacado en el paso 3 y responde en el espacio asignado. ¿Qué características psicológicas se desprenden de su actuar? El paso 5. Tienes que leer tu respuesta al paso 4 e intentar responder con tus propias palabras en el espacio asignado de las preguntas. Por ejemplo, de acuerdo al texto, ¿qué características psicológicas del emperador lo llevó a contratar a los pillos? En este caso tienes que leer tu respuesta del paso 4 y intentar responderla con tus palabras. Finalmente el paso 6, aquí debes marcar la alternativa correcta.
No olvides dibujar una acción realizada por los tejedores y responder la pregunta. Tienes que hacer tu propio dibujo. ¿Qué características psicológicas de ellos se desprende de actuar? Recuerda responder la última parte de tu guía, en donde tienes que responder la pregunta que dice ¿qué aprendí? Entonces tienes que escribir tu respuesta. En todas las actividades vamos a encontrar este último paso. Muy bien, niños, con esto hemos terminado, espero que les vaya bien y no olvides que si tienes alguna duda puedes dejar escrito en la plataforma tus dudas para que éstas sean respondidas. Éxito en este proceso.